Y en una nueva entrevista de Tiempo de Seguros, estamos hoy con Claudio Heller, el doctor Claudio Heller, que es titular del estudio Heller y Asociados. Buen día, Claudio. Gracias por participar de esta charla con Tiempo de Seguros. Hola, buen día, Marcelo. Gracias a la invitación. Bueno, como siempre, vamos recolectando preguntas en Tiempo de Seguros y luego, vamos a buscar un especialista para que las conteste. Y en este caso, Claudio, me gustaría que comencemos analizando ¿qué ocurre con aquellos daños que se producen dentro del garage o en playas de estacionamiento de supermercados o establecimientos comerciales? ¿Puede que considerarse una culpa concurrente el hecho de que alguien está sacando marcha atrás su vehículo e impacta a un vehículo que está transitando por el pasillo? ¿Cómo lo ves desde tu óptica de abogado especializado en reclamos de tránsito? Mira, en principio yo te diría que hay que partir de la base que el estacionamiento de un supermercado, un garage, lo tenemos que tomar prácticamente como si fuera la calle. Es decir, pensémoslo en función de la maniobra que una persona está haciendo. Si una persona circula por calles internas de un garage o un supermercado, sería algo similar a esa circulación con respecto a cualquier calle común. Si alguien está pretendiendo salir de estar estacionado, que a veces viste que se ponen en forma perpendicular y no se da cuenta y salen de plata, y produce un accidente, la realidad es que allí en principio te diría la responsabilidad es más de quien está haciendo la reversa, de aquella persona que está circulando en forma apropiada por las calles internas del garage. Entonces, lo primero que diría con respecto a tu reflexión es, no necesariamente hay que partir de una cuestión de concurrencia de culpas por el lugar de ocurrencia del hecho. La concurrencia de culpas estará dada en función del tipo de maniobra que se esté realizando, ¿de acuerdo? Así que en ese aspecto yo lo tendría en cuenta. Es más, a veces hasta se toman en cuenta las arterias principales de un estacionamiento o un garage. Toda aquella que conduce hacia la salida es una arteria principal que podría considerarse como una especie de avenida frente a una calle secundaria, que sería cualquier calle interna de ese garage o de ese estacionamiento. Así que no, la respuesta a la pregunta es, no necesariamente tiene que haber una culpa concurrente, puede analizarse como un siniestro más ocurrido en la calle, en definitiva, y por supuesto que allí sí es sumamente importante, como siempre, cuál es la maniobra que cada uno está realizando. ¿Cuál debería ser el accionar de una persona que, habiendo dejado el auto estacionado en una playa de un garage o una playa de un supermercado, de un shopping, encuentra su auto con daños? ¿Cuál es la mecánica para, de alguna manera, dejar asentado ese daño para luego ver si puede reclamárselo a quien lo provocó? Exacto. Bueno, esa es la parte más difícil del accidente, porque tiene que ver con poder tener los elementos necesarios para poder probar no solamente quién fue, cómo fue y si ha asumido la responsabilidad. Con lo cual la realidad es que cuando estamos hablando de este tipo de lugares, la mayoría de ellos tienen cámaras internas que podrían ser de utilidad. También es cierto que hay todo un trámite burocrático muchas veces para poder obtener esa filmación, pero si la persona en realidad dedica su tiempo en ese momento a poder ponerse en contacto con la administración del garage o el supermercado y ver la posibilidad de poder dejar claro este pedido, es factible que pueda, a través de una cámara, poder revivir, reproducir el accidente. De lo contrario, la verdad que se hace muy difícil, porque si no podemos identificar quién nos produjo el daño, peor estamos para poder plantear algún tipo de reclamo a algún lado. Entonces, mi respuesta en este caso sería, yo le pondría toda la energía al damnificado a tratar de sacarle fotos al vehículo, hablar con la gente de la administración y establecer que esto ha ocurrido en ese momento, para que quede esto establecido y consignado en algún libro, algún acta, y a partir de allí pedir la posibilidad de alguna filmación, si es que la tiene, como para poder identificar al presunto responsable. Un poquito fuera de programa, pero viene atado a esta situación. Está habiendo muchos casos de bandas que operan con inhibidores de señal dentro de shoppings y de patios así donde concurre mucha gente. ¿Tuviste algún caso donde algún cliente se acercó para decir, che, tengo que reclamar porque me han robado a partir de que el shopping no controló el ingreso de gente que me terminó robando con un inhibidor? No, para serte franco, no lo tuve. Lo que sí puedo decirte es que
evidentemente todos estos avances, si podemos llamarlo así, delictuales, son situaciones que se van presentando y que naturalmente la respuesta, la reacción, viene luego, ¿sí? Es una situación que a partir de lo que está ocurriendo es que empiezan a tomarse medidas para tratar de encontrar algún tipo de solución posible. Me inclino más a decirte que frente a esta modalidad delictual, bueno, habrá que ver en su caso qué posibilidades se tienen para poder no solamente probar cuál ha sido la circunstancia, cuál es el hecho, sino algo más difícil todavía, endilgarle o a la propia compañía, depende del tipo de daño, o a un tercero la responsabilidad por el hecho. Pero son cosas muy novedosas como las que vos planteás, que en realidad requieren luego un análisis y una respuesta, un acompañamiento del sector de seguros, como para que esto pueda tener algún tipo de respuesta concreta, ¿de acuerdo? Oh, Que de eso se trata. ok, te llevo a otro tema. El tema filmaciones de un Dime. siniestro. ¿Qué peso tiene a nivel prueba una filmación, sea hecha por un particular o sea hecha por, tal vez sí, una cámara que puede estar colocada en un consorcio, en un edificio, que quedó registrado el siniestro en esa filmación? ¿Qué valor tiene probatorio? A vos como abogado, ¿cuánto te aporta al momento de ir a reclamar? Mira, la realidad es que te aporta y mucho, porque lo cierto es que el poder tener la filmación del momento de ocurrencia del accidente es una situación que pone en blanco y negro, aclara concretamente una circunstancia que no es menor porque va a ser la que va a determinar cuán responsables somos cada uno en todo esto y cuánto podemos estar diciendo de cierto en nuestros relatos, ¿de acuerdo? Ahora, el tema pasa básicamente por tener la posibilidad de acceder a este tipo de material, a este tipo de elementos, que no es tan sencillo. Vuelvo a repetirte, ¿por qué? Porque las modalidades de aquellas cámaras que actúan en la calle, alguna de ellas filma rápidamente sobre lo que viene haciendo, es decir, las próximas 24 horas están inhibiendo las 24 anteriores. Entonces, allí hay mucho material que se pierde. Por otra parte, muchas veces cuando uno de pronto pide, no tanto así en los edificios, que allí de pronto quizás la gente o las empresas de vigilancia son un poco más de prestar colaboración, pero la verdad que a veces también ocurre que requieren algún tipo de orden o autorización judicial, y eso sabemos muy bien todo lo que representa en dilación en tiempos, ¿de acuerdo? Con lo cual, en realidad, muchas de estas situaciones que hacen que la filmación estaba ahora, pero se pierde luego, se pueden llegar a dar. Ahora, yendo a tu pregunta, y nos ha pasado de encontrar a testigos incluso que por alguna cuestión accidental estaban haciendo una filmación de un lugar y se dio el accidente, la verdad que es sumamente útil. Incluso las de algunas cámaras que tienen que ver con el gobierno de la ciudad, que también aportaron los elementos, y la verdad que te digo, allana muchísimo el camino con las compañías de seguros, por supuesto, y además hasta te diría, hace mucho más preciso todo lo que tiene que ver con el reclamo, ¿sí? Así que en ese aspecto, sí, sumamente útil, es valioso y aporta, sin lugar a dudas. Relacionado con esto, ahora es frecuente que como todo el mundo tiene un teléfono celular que al menos saca fotos, todo el mundo saca fotos de la cédula verde, del registro, de los daños que tiene cada auto. ¿Recomendás que además de sacar fotos en un choque donde participan 2 o más vehículos, además si hay condiciones seguras para hacerlo, el asegurado haga una recorrida y filme cómo han quedado los autos, qué daños presentan, hacer una recorrida por la escena del hecho y te la aporte como un elemento más? A ver, en realidad en ese caso te diría que desde el punto de vista como hasta ahora está conformado el sistema de lo que tiene que ver con documentación hacia compañía de seguros propia o documentación hacia compañía del tercero con el objetivo del reclamo, la fotografía es el elemento que, digamos, más se valora en ese punto, porque de alguna manera después va a permitir a diferentes áreas el poder hacer algunos análisis con respecto a daños, por ejemplo. Ahora, eso no quita que la posibilidad de filmar, y de pronto capaz que tenés un testigo del hecho, y vos le estás preguntando bien,
por favor, identificate, me llamo fulano de tal, este es mi documento, sí, yo realmente vi, tal unidad pasó violando el semáforo, y luego quiso darse a la fuga. Digo, en ese sentido, esto que sería de pronto un relato hasta confuso y que uno no puede llegar a tener la claridad de que está transmitiendo exactamente lo que quiso decir esta otra persona, ahí me parece que el hecho de poder filmar a alguien y tener su fotografía del documento es un elemento muy valioso. Pero sí, yo hoy incorporaría todo elemento que permita clarificar un accidente. Me parece que eso a todos nos evita problemas. Te llevo otro tema, y es algo que también está ocurriendo con cierta frecuencia, que alguien te choca, se baja del auto y dice, hermano, no tengo seguro, o tengo impago el seguro, o se me venció la póliza y no tengo. ¿Qué hacemos ante esa situación donde el otro expresa que no tiene nada para darnos en concepto de cobertura de seguro para llevarnos en nuestro poder? Correcto. Bueno, el hecho de que una persona tenga un accidente y manifieste o reconozca, porque a veces ni lo hacen en esas condiciones y dan cualquier dato que luego se hace muy difícil de poder verificar, pero lo concreto es, si tengo una persona que tuvo un accidente conmigo y no tiene seguro, la verdad que lo que tengo enfrente es toda la garantía de poder cobrar algo. Es decir, no hay otro que no sea el patrimonio de esa persona que pueda responder al perjuicio que me ocasionó. Con lo cual allí entran a jugar algunos aspectos. Primero que nada, ¿qué persona tengo enfrente? Porque como vos bien lo decís, a veces alguien se baja y te dice, hermano, yo no tengo seguro y punto, y acá terminó la cosa, y es como que de alguna manera te pasan una factura que tiene más que ver con la presión que con otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces uno no puede pedirle tampoco a una persona que es un damnificado que se convierta en un superhéroe para tratar de resolver una temática en la calle. No es fácil, ¿sí? Pero digamos que frente a una persona que actúa así, yo lo que haría sería, punto número uno, trataría de convocar igual a la autoridad policial, depende del tipo de perjuicio y de daño que se está ocasionando. Entonces trataría de convocar a un policía como para que esto quede consignado de alguna manera. Esta persona no tiene seguro, fulanito de tal, este es el auto, que algo quede en una etapa de instrucción mínima, aunque sea. Sí trataría de tomar la mayor cantidad de datos y a partir de ahí, por supuesto, vuelvo, si uno no quiere hacer tener actos heroicos, naturalmente lo vas a dejar ir, ¿de acuerdo? Ahí va a venir la segunda parte de esta situación. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que yo puedo llegar a hacer en estas condiciones? Tiene muchísimo que ver con cuál es mi perjuicio, cuál es el monto de mi perjuicio aproximadamente, y por el otro lado, analizar justamente qué persona tengo enfrente. Si es una persona que tiene algún tipo de respaldo económico, que tiene un trabajo estable, que de alguna manera cualquier cosa que yo pueda hacer, ya pensando en una cuestión de mediación, podría llegar a llevarlo a buscar una solución conmigo, ¿sí? En tanto y en cuanto, lo sabemos muy bien, sea una cuestión de costo-beneficio, no sea cosa que yo, que soy un damnificado, tengo que invertir dinero en el abogado, gastos de mediación, etcétera, etcétera, sin ninguna certeza de que voy a poder cobrarle a esa persona esos 10.000 pesos. Ahí yo diría, lo mejor que hay es el consejo previo de un profesional que entienda de esto. Claudio, un caso bastante similar a este es el vehículo que te choca y se da la fuga. Y la pregunta es, ¿hay cosas para hacer ante vehículos que se dan a la fuga? A vos llega un cliente y te dice, me chocaron, el auto se dio a la fuga. ¿Vos podés hacer algo con eso o directamente cerrás la carpeta? Ni siquiera la abrís. Contame. No, yo digo que no. Nosotros toda la vida, digamos, para nosotros un caso es una investigación y un análisis. No tenemos esas respuestas automáticas, naturalmente, salvo que alguien me diga a mí, mire doctor, encontré mi coche estacionado que estaba dañado, no he tratado de averiguar si alguien vio algo, nadie vio nada, es un lugar que no me es familiar para mí, ¿qué hago? La verdad, nada, con respecto a lo que podría ser un presunto responsable del siniestro, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso en que vos mencionás, la verdad que sí se justifica en dar algunos pasos. ¿Por qué? Porque no siempre que una persona se va del lugar del hecho tiene que ver con que no tengo seguro, ¿sí? A veces hay gente que se asusta por los motivos que fuera, que tuvo una mala experiencia, que está en un lugar que no le da tranquilidad. A veces hay gente que está utilizando un vehículo y
no se lo comunicó a la persona que es propietaria del vehículo. Eso no quiere decir que luego pueda llegar a comentarle que ha tenido un siniestro, con lo cual hay aspectos que no dan, digamos, uno por uno del hecho de que el que se va es porque no va a poder responder a nada y no nos sirve para nada tratar de encontrarlo. No, no es así. Yo creo que con la patente, si uno la tiene, justifica pedir un informe de dominio, nos va a dar una información clara de quién es el titular del vehículo y ver la posibilidad de contactarlo. Nos ha pasado en muchísimas oportunidades de personas con las que hemos hablado y que han dado estas respuestas que nos han nutrido luego de experiencia. Sí, mira, la verdad que me asusté, tuve este inconveniente, pero y la verdad y no, hasta inclusive no tengo seguro, pero estoy dispuesto a tratar de analizar el tema, o sí lo tengo y lo voy a facilitar. O de pronto el hijo de alguien, sí, mi hijo reconoció que había tenido un pequeño toque, pero se asustó. Con lo cual, respondiendo nuevamente a tu pregunta, no podríamos definir que una persona que tiene un accidente y se da la fuga, necesariamente es imposible que podamos tener la posibilidad de encontrar una solución. Ok, localizada la persona, ¿cómo hacemos para probar que ocasionó el accidente? Porque a veces ocurre que el accidente se produjo, pero la persona lo niega, no accede a hacer ningún tipo de denuncia, y por lo general el cliente se ve un tanto decepcionado, porque dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Llegué a una instancia donde, ¿de qué manera acciono para hacer que esta persona dé el paso de reconocer y denunciar? Sí, bueno, digamos que eso no es una cuestión menor. Como te digo, y es la contracara de alguna manera de este tema de alguien me choca, se da la fuga y yo tengo posibilidad de encontrar a un presunto propietario. Y la persona de pronto, con la mejor o la peor predisposición, puede decirte, mira, a mí no me consta haber tenido ningún accidente con nadie, yo el coche lo tengo bien, como de última nosotros igual no lo vamos a poder estar revisando, y por lo tanto haga usted lo que guste, pero yo no tuve nada que ver con el accidente. Digamos que ahí tenemos una situación complicada, muy complicada, porque probar que alguien tuvo un siniestro conmigo está a cargo mío, digamos, como se dice habitualmente. La carga de la prueba es del actor en este caso. Con lo cual yo tengo que probar primero que nada que vos estabas en el lugar del hecho y que vos me ocasionaste este daño, ¿de acuerdo? Sí, sí. Son elementos que no son para nada sencillos, volvemos. Si hay una cámara, si no lo hay, si hubo un testigo que de pronto vio este vehículo que se fue y que puede mencionar la matrícula con claridad, digo, ahí tenemos que reunir un poco estos dos aspectos que venimos conversando, donde lo que tenemos que hacer es revertir la actitud de una persona que lo que está tratando de hacer, por supuesto, es desligarse de una responsabilidad y evadir cualquier tipo de cuestión que tenga que ver con asumir un costo de un perjuicio, ¿sí? Bueno, clarísimo. Ahora te pregunto lo siguiente. En el escenario de la pandemia, las compañías de seguro han mejorado, si se quiere, lo que es la plataforma para atender los reclamos de terceros que antes les llegaban en un mostrador y ahora les llegan vía web. Desde tu óptica de abogado que lleva casos a compañía para resolver, ¿crees que la dinámica de resolución ha mejorado? ¿Si se han solucionado los problemas o todo sigue igual que antes, nada más que ahora en formato electrónico? No, a ver, el mercado de seguros se ha ido adecuando a esta nueva problemática naturalmente. Yo creo que, y siempre digo, creo que se ha ido adecuando en función a también cada uno de los actores, ¿de acuerdo? Aquellas compañías prolijas que habitualmente están atentas a todo lo que tenga que ver con reclamos de terceros, que estén pendientes, que se preocupen, que salgan a buscar a un damnificado, han ido poniendo en línea esta situación y por supuesto que, como vos bien decís, esta posibilidad de comunicación directa, rápida, suma muchísimo. Ahora bien, en ese aspecto yo diría, hay un tema a tener en cuenta y es que muchas veces la persona, el damnificado, cuando canaliza a través de algún medio, algún elemento que la compañía del presunto responsable pone a su alcance, ¿se entiende lo que digo? Sí, sí. No tiene la posibilidad de poder expresar muchas veces con absoluta claridad qué es lo que está ocurriendo. No nos olvidemos que esto no es más que llenar mis datos en una planilla, acompañar la denuncia que yo hice en mi seguro, poner las fotografías y un presupuesto donde estoy pidiendo un reclamo. ¿De acuerdo? Sí, digamos que desde el punto de vista del aspecto donde la compañía de seguros
que recepta este reclamo tiene una idea completa y clara de cuál es la situación del requirente, del reclamante, yo te diría, tengo mis dudas, ¿sí? Entonces tenemos un canal muy rápido, que lo valoro, una compañía interesada en que esto llegue rápidamente porque le interesa prestarle atención al caso, pero el mismo recurso que yo tengo muchas veces me limita, salvo que la compañía tenga la inquietud de ponerse en contacto en forma directa luego con el damnificado. Las compañías que no son tan, digamos, meticulosas, por decirlo de alguna manera elegante, en lo que tiene que ver la atención de un tercero damnificado, o que no están tan interesadas en hacerlo, te diría, actúan parejo. ¿Qué quiero decir? En realidad no tienen demasiados canales, aquellos canales que ponen a disposición son lentísimos, no dan respuestas inmediatas, y bueno, de alguna manera ocurre como ocurría antes, cuando una persona llevaba sus papeles personalmente a la compañía del tercero, que los elementos de dilación, de no de respuesta, muchas veces son efectivos para aquellos que no quieren hacerse cargo de el pago de un siniestro. Entonces, esto que vos decís de la tecnología, resumo, suma, me parece súper positivo. A nosotros nos sirve también muchísimo porque cada vez que canalizamos muchas veces reclamos y utilizamos este tipo de elementos, nos permiten agilizar los tiempos, pero fíjate vos, nunca dejamos de buscar el contacto con la persona que físicamente en la compañía está llevando igual la carpeta. Porque siempre hay esa palabra, ese detalle, ese comentario que le va a sumar a la letra fría y a la foto. Sí, hay muchas veces que uno piensa que un abogado es una persona tal vez un tanto incómoda para la compañía, pero luego ve que determinados abogados del mercado que son conocidos, que saben de sus buenas prácticas, son justamente un aliado, porque dice, mira, me trajo un caso Heller. Bueno, yo sé que va a estar razonablemente bien presentado, el reclamo va a estar fundamentado. La compañía incluso trabaja con cierta comodidad con ese abogado porque sabe de su valía profesional y que no lo va a coaccionar ni le va a jugar cartas indebidas, ¿no? Mira, Marcelo, en realidad primero te agradezco lo que decís porque es así, porque ha sido el producto de más de 20 años de trabajo. Para nosotros poder lograr ese vínculo, esa línea, fue muy costoso, nos llevó mucho tiempo, pero la verdad que no, entendíamos desde siempre que era el diferencial, que era lo que nos permitía caminar en esta línea tan delgada de no ser un abogado de compañía, pero tampoco ser un abogado actor que simplemente, no digo por actor, pero esos abogados que lo único que buscan es un gran beneficio o hacer daño un bolsero, para digamos. ellos. Tal cual, un bolsero. Entonces, en ese aspecto te diría, nos costó mucho, pero lo logramos. Y con aquellas compañías nuevas que salen al mercado, que cambian de pronto algunos aspectos internos, nos tomamos el trabajo de volver a insertar esto dentro de la comunicación compañía-estudio. Es sumamente valioso y como digo siempre, no porque nosotros consigamos hacer magia en el tema de un reclamo, pero creo que la transparencia, la honestidad, la posibilidad de analizar en forma conjunta si hay un fraude o no lo hay, y la posibilidad de interactuar con alguien de buena fe es sumamente importante. Esto mismo trasladado al damnificado, poder hacerle ver con claridad qué es lo que se puede, hasta dónde se puede, por qué sí, por qué no, también es sumamente importante, porque entonces yo creo que contribuimos a eliminar muchísima litigiosidad innecesaria, malestar, y por supuesto una carga para muchos, para casi todos los actores del mercado, que no debería por qué existir, deberíamos todos tratar de poder evitar esto con un primer paso que trate de ser conciliatorio. Bueno, Claudio Geller, doctor Claudio Geller, titular del estudio Geller y Asociados, gracias por estas respuestas que nos diste a las múltiples preguntas que nos llegan al medio, pero bueno, sabemos que te tenemos a vos como especialista, sabemos que cuando precisamos una visión experta del tema, sabemos que la vamos a encontrar en tu persona. Te agradezco muchísimo, Marcelo, porque también nos permitís de alguna manera explicar, comentar y que esto trascienda. Así que muchas gracias a vos y al medio que representás, por supuesto. Buenos días. Adiós.